Bienvenidos a esta tercera conferencia perteneciente al Congreso número 3. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que es sumamente importante, que como docentes podamos tener algunas herramientas y estrategias a seguir. Y tiene que ver con evitar la violencia, manejando los conflictos. Abordaremos desde estrategias hasta algunos conceptos que tenemos que profundizar un poquito más para poder encontrar una mejor solución y de esta manera poder ayudar a nuestros alumnos a que puedan tener un aprendizaje óptimo. Entonces, antes de empezar, quisiera agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos hemos podido estar acompañándolos a lo largo de todos estos meses con las diferentes conferencias que esperamos les puedan haber sido útiles. La primera pregunta que podríamos hacernos es ¿qué cosa entendemos por conflicto? ¿No? Hay que definir y tener en claro que cuando hablamos de violencia y conflicto no son dos términos que significan lo mismo. Una idea para aclarar este tema sería, la violencia siempre va a ir acompañada de algún tipo de conflicto. Un nuevo conflicto puede aparecer. Cuando hablamos del conflicto, un conflicto que puede suceder de repente en el salón de clases, no siempre va a desencadenar una situación de violencia. Entonces puede parecer de repente frases un poco hechas, ¿no? Un poco complicado de repente, pero hay que marcar la diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos de un conflicto no necesariamente estamos hablando de una violencia. Entonces esa sería una primera idea que hoy podríamos estar aclarando en estos momentos. Ahora, algo que también podríamos mencionar, existe un número de vocablos que de repente nosotros lo asociamos muy fácilmente a situaciones de conflicto. Y eso, por ejemplo, nos puede desprender de similares características, situaciones que podríamos entender de una manera un poco más clara, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito educativo encontramos, ¿no? Algunos términos similares, como por ejemplo la indisciplina o el mal comportamiento. Un conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento de los intereses o las necesidades de una persona con la otra. O podríamos mencionar también con un grupo, ¿no? O con los que de quien podríamos decir se detecta que es la autoridad legítima. Cuando hablamos de un grupo, hablamos de que este grupo puede tener objetivos que son totalmente incompatibles o de repente la percepción que cada uno puede tener no llega a ser compatible con las otras personas. Pero esto se da dado que es propio de las situaciones de convivencia que uno puede estar viviendo y que pueden aparecerse dada la forma en que cada uno puede percibir o sentir en esos momentos o cómo maneja sus emociones, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de cada individuo, de cada alumno, ¿no? Y su forma de cómo interpretar a veces sus emociones o de repente los problemas que puedan traer de casa, hace que puedan existir o que puedan aparecer conflictos en el aula. Bien, podríamos hablar de la violencia. La violencia es un comportamiento agresivo que tiene la intención de dañar física, psicológicamente, verbalmente a otra persona, ¿no? La sociedad obviamente juzga este tipo de actos. Cuando hablamos de la agresividad, ya podríamos mencionar que la agresividad se está referido a un tipo de comportamiento que tiene diferentes tipos de matices, que lo que pretende es herir física y psicológicamente a alguien. Y por último está este bullying, ¿no? Que es un término anglosajón, pero lo que quiere decir es este acoso escolar. Este acoso escolar que podríamos mencionar que existe una diferencia de poderes, por eso se está
dando, se da de manera sistemática por este abuso de poder, y este comportamiento va de la mano con insultos, con buscar la intimidación constante, la agresión física por parte del agresor. Puede ser una persona, como pueden ser varias personas contra uno solo, ¿no? Podríamos empezar ya con algunas estrategias como la negociación y la mediación, ¿no? Los profesores, cada uno con su forma y de repente su forma de ser específica o su estilo que pueda manejar durante su propia clase, puede encontrar algún tipo de camino utilizando estas dos medidas. Cuando hablamos de saber utilizar el conflicto, por ejemplo, con habilidad, como una estrategia de repente para hacer un aprendizaje de grupo o la forma en cómo se aborde la situación, regulando y darle, por ejemplo, un enfoque positivo, ¿no? A veces un conflicto, un alumno puede estar interrumpiendo la clase virtual, ¿no? Y en lugar de referirnos a él de una manera de repente dura o levantando la voz, podríamos usar una estrategia como hacerle, sabemos que el adolescente o el niño quiere llamar la atención, entonces podríamos decirle gracias por querer compartir o querer que todos estemos contentos, pero en estos momentos que sabemos de que eres una persona que les gusta es que todos estemos felices y te agradecemos por ello, pero en estos momentos necesitamos que como grupo todos podamos aprender juntos y por eso te pedimos que esperemos a un momento que tengamos el libre o un intermedio de unos minutos para poder continuar con la clase y en ese momento puedes hacer el comentario respectivo, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que estoy abordando en ese momento es generar de una situación que puede tornarse difícil, sino que este conflicto lo estoy tratando de llevar de la mejor manera y le estoy poniendo un enfoque un poco más positivo, ¿no? Ahora, tanto la negociación como la mediación son formas complementarias de gestionar conflictos, ¿no? Siendo en este caso la última, la mediación, una forma de llevar a cabo la negociación. Existen diversos autores que lo que hacen es hablan de la importancia de poder eliminar factores, ¿no?, que pueden provocar la violencia en la educación. Profundicemos un poco más en la negociación. Existen tipos básicos que podemos trabajar el día de hoy. La primera, podemos mencionar la colaborativa. En esta negociación ambas partes ponen de sí, buscan la solución, ¿no? Este es el sistema de negociación que debe, por ejemplo, estar siempre presente en los centros educativos. Y lo que busca o por qué se da que ambas partes quieren buscar una solución, porque existen vínculos, por ejemplo, que se han dado, vínculos afectivos, o hay una sensación de igualdad, de que estamos ambos en la misma situación y por tal motivo, pues la negociación se hace mucho más enriquecedora, más fácil para todos, aprenden de la lección, dado que ambas partes ponen de sí, ¿no? Otra cosa que podríamos decir es que en ocasiones esa negociación resuelve mejorando la comunicación entre ambas partes. Tomar esos intereses personales los vamos colocando en un segundo plano, sino el bien en grupo, ¿no? Que es lo mejor que podemos encontrar como solución. Si tenemos un conflicto con dos alumnos y cada uno va a plantear qué es lo que quiere y por qué yo soy el que debo de tenerlo o él me tiene que decir algo, entonces están los intereses de por medio, buscando siempre lo mejor, por ejemplo, de qué cosa es lo que uno puede ceder o qué es lo que uno puede aceptar y que ha cometido un error. El segundo tipo tiene que ver con la tipo de negociación competitiva y en este caso es un tipo de negociación basada en la posición personal sin importarle la otra persona, no me importa lo que él piense, no me interesa si le echo daño o si le voy a causar daño, acá lo que importa es lo que yo puedo sentir. Entonces, se busca el mayor reconocimiento posible a la demanda, inclusive por encima de las expectativas, ¿no? A veces cuando se tiene este tipo de negociación, los docentes pueden tratar de imponer una respuesta o una solución rápida
sin dialogar con las partes, de repente por el hecho de tener autoridad, va a hacer que el alumno acepte lo que yo estoy proponiendo. Pero en el fondo, el detalle que puede suceder es que cuando se hace ese tipo de negociación puede ser perjudicial porque los alumnos pueden discutir o pueden no encontrar una solución rápida y muy en el fondo siempre van a tener esta sensación de que la situación que se está dando es injusta porque no pueden llegar a un acuerdo, sino que estamos dándole una solución y prácticamente está siendo impuesta. Bien, ahora cuando hablamos del proceso de mediación podemos hablar de 5 fases. La primera, la fase de entrada. Podríamos hacer algunas preguntas. ¿Quién y cómo? La respuesta a la primera debe ser una persona neutral al conflicto. La segunda se refiere a la forma en que llegan los casos al equipo, que suelen ser diversas, al igual que la designación de la figura que va a ser, en este caso, el mediador. Segundo, cuenta. Cada una de las partes lo que tiene que hacer es exponer al mediador su punto de vista. Deberá, en este caso, el mediador crear un ambiente en el cual las personas que están contando su punto de vista, que están participando en este caso de la mediación, puedan sentir, por un lado, confianza, y por otro lado, que existe un respeto hacia ellos que les permita, por ejemplo, explicar o dar sus ideas sin ser interrumpidos o que tengan esta sensación de que van a ser escuchados. Podremos hablar de, tercero, el situarnos, ¿no? Consiste en identificar cuál fue la causa del conflicto. O, en este caso, el mediador tiene que llevar a las personas que han participado, que están pasando por esta situación, a que puedan ellos dar o puedan encontrar la causa real. Ahora, las personas, al escucharse mutuamente, que puedan entender que están compartiendo ese problema. 4. Arreglar. Algo que tenemos que dejar en claro es que no se trata que el mediador, en este caso, el docente que vaya a ejercer esta función, sea el que dé la solución, sino llevar a los alumnos a que ellos mismos encuentren la mejor solución, guiándolos justamente entre las cosas que están bien y las cosas que están mal. Como por ejemplo, asumir que mi respuesta es la adecuada, sino buscando siempre por medio de valores, por medio de empatía, a la mejor respuesta. Y por último tenemos el acuerdo, ¿no? Este acuerdo que de repente se puede sugerir deba quedar por escrito. Muchas veces, ¿por qué se hace este ejercicio? Porque justamente el adolescente puede decir, yo no lo dije, eso no me acuerdo, y justamente con un documento, con una hoja, puede ser mucho más fácil que la convivencia en el salón se dé de la mejor manera. ¿Cómo podemos nosotros resolver conflictos en el aula? Hay 3 ideas que tenemos que tener en claro y de repente podremos aplicarlas. La primera es que no se trata que siempre debemos de preocuparnos porque en mi salón no exista un conflicto, ¿no? Sino lo que tendremos que tener en claro es que nosotros sepamos que esa situación se puede resolver. Si me preocupa en que no existan, pues parte de la convivencia que un ser humano tiene nos da aprendizajes. Y en esos aprendizajes podríamos hablar de la tolerancia, de la empatía, de la capacidad de escuchar a otros, de desarrollar paciencia, que justamente todas estas habilidades sociales, por ejemplo, se dan en la convivencia con pares. Y eso es lo que poco a poco nos va formando nuestra personalidad. Por eso es que no debemos tanto limitar a las situaciones que se pueden dar, sino es que esas situaciones nos pueden servir de un aprendizaje para que nosotros podamos crecer como personas y además podemos enseñarle a nuestros alumnos que de esa manera, realizando esa de repente negociación en la cual existe un respeto entre ambas partes, en las cuales uno pasa a tener una postura mucho más solidaria con sus compañeros y que desarrolla cierta tolerancia a determinadas situaciones, entonces eso hace que esa situación que fue un conflicto pase a ser una situación de aprendizaje para los alumnos.
El docente como mediador ante las conductas violentas. Aún los niños y adolescentes siguen sin aprender a resolver sus conflictos de manera pacífica, porque el modelo de repente que ellos tienen, o el en casa, o el modelo social, muchas veces lo que hace es promueve una convivencia en la cual no existe una armonía, ¿no? Y lo que busca de repente, o lo que se incita, es a la agresividad. Entonces tenemos acá a dos participantes de una situación, ¿no? Dos situaciones o posturas que un ser humano se puede encontrar. El primero es la persona que es agredida, ¿no? Esta persona que básicamente, en lugar de enseñarles a que ellos deben de poner un límite frente a una situación que están sufriendo y decir no más, hasta acá no más, no vuelvo a dejar que me traten de esa manera, que me descalifiquen, que no me pongan apodos, que no me insulten, que no me golpeen, o que aprenda a defenderse diciendo no, un no con firmeza. Y si en caso la situación es sumamente que se encuentren en desventaja o es peligrosa, que pueda pedir ayuda. En lugar de enseñar esa postura, lo que se hace es se pasa a compadecer al alumno, pasa a ser la víctima, y se le anima, por ejemplo, a veces desde las familias, se le anima a que devuelvan esa agresividad diciéndole defiéndete, no te quedes callado, o de repente si lo ves, anda, ve y golpéalo, ¿no? Entonces la solución no está definitivamente en que si yo recibo violencia, yo tengo que ejercer violencia para que esto pase, sino que hay cosas que ese menor tiene que desarrollar y que tiene que comprender, por ejemplo, el desarrollo de autoestima, el desarrollo de habilidades sociales, el que pueden, como que sepa el pedir ayuda en situaciones que son consideradas extremas o situaciones que no puede manejar, que pueda tener la capacidad de saber comunicarse, reconocer sus emociones, saber cómo relacionarse con los demás. Entonces hay que tener ese enfoque claro, no podemos compadecerlo, sino más tomar la otra postura de poder ayudarlo. El segundo, podríamos hablar de la postura del agresor, ¿no? En lugar de enseñarles a controlarse, la otra postura es el agresor. ¿Y qué se podría hacer o qué se podría trabajar con el agresor? La primera es enseñarles que para poder controlarse se tienen que alejar del grupo. Si está sintiendo rabia, si está sintiendo algo que no sabe cómo controlarlo, o que no sabe cómo ponerle un nombre a eso que está sintiendo y que le va a llevar a tener una conducta que puede ser agresiva o que puede ejercer algún tipo de violencia escolar, enseñarle que debe apartarse del grupo hasta que logre tranquilizarse. Por otro lado, que aprenda a hablar lo que piensa o lo que siente en lugar de agredir. Se le va etiquetando como el agresivo, el alumno que no es sociable o que es egoísta. Entonces van transmitiendo esa idea de que él nunca va a poder cambiar, y esto va a contribuir de que de esa manera se mantenga, se quede perpetua ese comportamiento que es ofensivo. Claves para afrontar conflictos en el aula. Mencionemos algunas estrategias rápidas. La primera, trabajar en la prevención. Cuando hablamos de trabajar en la prevención, podríamos decir tener un ambiente, un aula virtual en la cual pueda existir esta disciplina. Entonces, algunas cosas que podríamos hacer como docentes son, primero, actuar de manera individual con cada alumno, ¿no?, que pueda estar presentando problemas o algún tipo de dificultades. Podríamos hablar de la práctica del refuerzo positivo, cuando vemos que se está reforzando con palabras, con gestos, cuando qué bien, te veo que te estás esforzando, de que estás haciendo mejor las cosas, y no quedarnos con simplemente esperando de que si va a reaccionar mal o no, ¿no? Sino justamente con palabras agradables, con mensajes, con posturas, con tono de voz agradable, con una comunicación no verbal óptima, podemos ayudar en eso. Siguiente, podríamos decir también, podemos educar en valores y fortalecer el desarrollo de habilidades, por ejemplo, emocionales, ¿no?, y algunas competencias sociales que los alumnos de repente carecen de esto. Todos podríamos hablar de fomentar y cuidar la comunicación. Desde el primer momento, tanto los alumnos como los docentes tenemos que tener un ambiente en el cual la comunicación se haga de manera adecuada. Y cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de la información que estamos transmitiendo
y de esa comunicación no verbal, con tono de voz, con gestos que no se permitan, ni por broma, ni porque son jóvenes o algunos otros términos que utilizo, o porque son niños, no sean acordes a la situación. Muchas veces puede presentarse una situación en la cual lo podemos tomar como nosotros, como adultos, una situación cotidiana, una situación que podría darse y que no tendrían ahí por qué molestarse. Sin embargo, cada menor piensa y siente diferente, entonces puede causarle un daño mayor. Hay que mantener el control del aula. Quien determina esto pues son los profesores, que van a llevar el ritmo y el desarrollo del aula. Entonces, siempre tener en claro de que no podríamos, como docentes, perder la postura o dejarnos influenciar nuestro estado de ánimo por una situación que hagan los alumnos, ¿no? Entonces, de esa manera, yo mantengo la calma, o de repente no dejando que el alumno me altere porque busca ese propósito, sino buscar otra estrategia que no me permita a mí cometer de repente o decir una palabra que puede ayudar, en este caso al alumno, a continuar con su ideal, ¿no? 3. Hay que preparar a los alumnos en cómo gestionar, por ejemplo, los conflictos. Hay diferentes tipos de estudiantes que podemos ir preparándolos, por ejemplo, para que puedan analizar, afrontar y resolver problemas que surjan, y que estos diferentes conflictos se manejen antes de que se puedan agravar, ¿no? A veces una situación lleva a la otra, van despertando emociones, van alterándose, y estas emociones cada vez van a ir aumentando su intensidad. Una de las soluciones a veces es explicarle a los alumnos que las emociones, cuando se quedan estancadas en uno, cuando uno las mantiene ¿de qué manera? Muchas veces son activadas por pensamientos. Un compañero dijo algo, yo me quedé callado, en un primer momento no lo esperaba que me diga una cosa así, y yo sigo pensando y sigo pensando y sigo pensando en eso, y eso lo que hace es despierta más emociones, y como resultado mis sentimientos están siendo cada vez más negativos, hasta que llega un momento que yo puedo ejercer violencia o puedo generar un conflicto en la clase. Siguiente, podríamos hablar de analizar la naturaleza, gravedad y persistencia de los conflictos, ¿no? En las aulas existen diferentes tipos de conflictos. Hay algunos que pueden darse de manera cotidiana, hay alumnos que quieren siempre llamar la atención, pero en esos momentos no podemos perder la calma, sino que buscar una estrategia. Si se da de manera sistemática, si estamos viendo que todos los días existe una interrupción, es ahí donde podríamos utilizar ya alguna estrategia de intervención, ya sea por medio de la mediación, conciliación o algún tipo de arbitraje que nos permita arreglarlo, o de repente a base de las normas de la institución educativa. Poner en práctica de repente algunas dinámicas de que puedan darse resolución de conflictos, como por ejemplo el ponerse en la situación de otra persona. Podríamos hacer una dinámica de cambio de roles, alguna dinámica de escribir cómo me sentí con esta situación o qué aprendimos como grupo, qué objetivos estamos logrando como grupo frente a estas situaciones. Entonces, introducir dinámicas para poder afrontar situaciones son cosas que nos pueden ayudar. Buscar soluciones concretas, constructivas y duraderas al problema, en vez de enfocarse en el conflicto desde la postura de quienes lo están protagonizando. Hay que analizar de repente los intereses y las necesidades de cada uno, en el cual podamos negociar y que ayude a cada uno a reflexionar sobre la situación, y sobre todo en que podamos armonizar la clase, ¿no? Otro podríamos decir, bueno, el recurrir a la mediación. Ya antes hemos hablado de estos puntos, ¿no?, que nos pueden ayudar en la práctica de la mediación para evitar conflictos. Y podríamos llegar allá a las últimas, que vendría a ser: actúa de una manera coordinada. De repente podría implementar alguna estrategia, como por ejemplo el aplicar las dinámicas. Aplicamos las dinámicas en nuestro salón, en nuestra clase, y de repente hablar con otro profesor que va a tener otro tipo de clase para ver cómo se estuvo, cómo les fue, ¿no? El qué cosa va a aplicar en caso pueda ponernos de acuerdo. Yo he aplicado esta, en la siguiente, si continúa o si persiste, podemos nosotros aplicar otra, pero justamente de manera no individual, sino colectiva, podemos encontrar un mejor resultado. Y por último, este seguimiento a una situación, ¿no?, de cuando existen los actos violentos o conflictos que requieren cierto seguimiento, ¿no?
No hay que descuidar las situaciones esperando que se resuelvan por sí solas, sino hay que prestar atención en cómo va evolucionando. La diferencia de dos alumnos que han tenido constantemente, cómo es que se están llevando en clase, cómo se está manejando esta situación, qué sabemos, de repente podemos conversar con alguno de sus compañeros que nos cuenten un poco qué pasó con ellos dos, cómo se están hablando, o con ellas dos, cómo se está dando esta situación para hacer el seguimiento respectivo y de repente, si en caso sea necesario, poder intervenir para poder ayudar a las partes. Bien, llegamos a la parte final. Agradecerles a todos por su esfuerzo y dedicación y agradecerles por apostar por estos congresos virtuales en este año, dadas las circunstancias que todos estamos viviendo y que ya todos conocemos. De parte de todo el grupo que formamos o conformamos para hacerles llegar todo este trabajo, les estamos muy agradecidos con todo lo que ustedes han hecho y desearles lo mejor ahora y siempre. Agradecer también a Refinería La Pampilla Repsol, gracias a ellos y a ese apoyo incondicional por tratar de colaborar y ayudar a todas las instituciones de la UGEL de Ventanilla, hace posible que este tipo de programas puedan realizarse. Muchísimas gracias a todos y hasta otra oportunidad.